Vamos a comenzar sin más demora. Espero que vayan incorporándose el resto de los participantes en esta reunión, ¿no?, de la Plataforma Tecnológica para la Innovación en Salud. Creo que estamos en un momento tremendamente álgido y debemos aprovechar este tipo de encuentros. Me toca moderar esta segunda sesión. Soy Manuel Romero, soy el director gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena Virgen del Rocío. Es como podéis imaginar, ¿no?, una convergencia de dos hospitales regionales que tiene muchas necesidades, ¿no?, de que plataformas de estas características sean un soporte para estabilizar y para hacer crecer este tipo de proyectos. Esta mesa redonda de esta tarde, titulada Retos y oportunidades para la innovación en salud, innovación y sostenibilidad, ideas en acción, proyectos innovadores que hayan contribuido a la sostenibilidad del sistema o hayan supuesto una mejora significativa, congrega esta tarde a cuatro ponentes. Por un lado, disculpar, ¿no?, al señor don Santiago Tobar Bermejo, del Servicio Extremeño de Salud, que por motivos logísticos y burocráticos de última hora no ha podido estar con nosotros. Espero que esto también le tengamos que agradecer para podernos ajustar un poco más al tiempo y recuperar el retraso que se ha acumulado. Tenemos como ponentes a don José María González Conejo, ahí a mi izquierda, junto al ordenador, a don Javier Hernández del Castillo, aquí justo a mi izquierda, al doctor don José Cabeza Barrera, aquí a mi derecha, y a doña Cristina Magdalena Pinilla, de Fujitsu, en la esquina de la mesa. Jaime Matas, ingeniero del Hospital Universitario de Granada, de la empresa NIS. Bien, pues va a hacer un apoyo logístico al doctor Cabezas para su presentación. Así que bienvenidos a todos, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Sin más dilación, empezamos con la primera ponencia. Don José María González Conejo, que es director de Salud Responde en Málaga y tiene trabaja en la empresa pública de emergencias sanitarias y tiene una trayectoria dilatada en la puesta en escena de herramientas tan poderosas como Salud Responde. Muchas gracias, José María. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Antes de comenzar con el tema de proyectos innovadores, como es la aplicación móvil, quiero hacer una breve referencia a lo que es Salud Responde. Salud Responde es el centro de información y servicios de la Consejería de Salud que surge con el objetivo de prestar una atención integral y eficiente al ciudadano, pero desde una perspectiva innovadora, tanto por la tecnología como por la amplia cartera de servicios que se está desarrollando. Como es lógico, se integra dentro de la Estrategia de Salud Digital de Andalucía. Cuando nace un servicio, es fundamental tener claro cuáles son los objetivos que se pretenden. Los objetivos que pretendíamos hace 10 años y lo que tenemos actualmente. Es la accesibilidad. De eso ya hemos realizado más de 231 millones de gestiones. La satisfacción del ciudadano. La última encuesta de satisfacción daba 9,44. La proactividad. Es muy importante, no solamente somos un centro receptor, sino somos un centro proactivo. Esto es un elemento diferenciador muy importante porque además se interactúa sobre personas más desfavorables, pacientes frágiles, pacientes vulnerables. Muy importante también la omnicanalidad. Es teléfono, pero es mail, SMS, es web, es app. De hecho, ya han utilizado el servicio en torno al 80% de toda la población andaluza ha utilizado nuestro servicio, 6,7 millones de gestiones. Pero además, un objetivo muy importante es la eficiencia y la sostenibilidad. Antes lo ha dicho el secretario general. Solamente por poner un ejemplo en uno de los servicios que tenemos. Cita en atención especializada. Lo que hacemos es información para el ciudadano, anulación de la cita y reubicación.
Del 1.400.000 gestiones que hemos realizado, el 22% son citas anuladas y reubicadas. Citas que en un porcentaje importante se hubieran perdido y son citas que se han optimizado y se han dado a otros pacientes, con lo que se ha beneficiado, optimizado el sistema. Y también es muy importante tener resultados, no solamente es actividad, tener resultados en salud. En la encuesta sobre un servicio que es salud 24 horas, que es consulta médica, los ciudadanos nos dijeron que el 89% hubieran acudido a un centro sanitario de no existir Salud Responde, un 89%. Pero además, en dos de los servicios proactivos que tenemos, como es seguimiento de pacientes al alta durante los fines de semana, con lo que se garantiza la continuidad asistencial entre hospital y primaria. Solamente el 0,12 de los demás de 400 seguimientos que hacemos durante la semana, de los más de 400, solamente el 0,12 se tiene que derivar a un centro de coordinador de urgencia para su valoración. Y en torno al proyecto de paliativos, de cuidados paliativos, que el 80% son proactivas y el 20% reactivas, solamente el 0,59% se deriva al centro coordinador de urgencia para su valoración. ¿Cuál es la actividad diaria de Salud Responde? He sacado unos datos últimos de la semana anterior, del día creo que es 9 de noviembre. Vemos aquí, ahí que son 113.000, más de 113.000 gestiones en un día realizadas en Salud Responde. Quiere decir que en torno al 1,5% de la población andaluza se pone en un día en contacto con Salud Responde. ¿Cuál es la cartera de servicio? Cita previa en atención primaria, el servicio más demandado, pero también tenemos ya citas, como comentaba antes, en atención especializada. Ese día se hicieron más de 2.500 gestiones, con lo que hemos dicho antes, un 22% son anulaciones y reubicaciones, citas que además se ganan y no se pierden. Además tenemos también libre elección de hospital, voluntad vital anticipada, servicios de traducción, salud 24 horas, consejo sanitario y recientemente también servicios que son de bienestar social. Asumimos lo que es el teléfono de la infancia, de discapacidad, accesibilidad, drogodependencias y recientemente, antes del verano, el teléfono de atención a la mujer, tanto para información, asesoramiento, acogimiento y también el teléfono de violencia de género. Quiere decir que más de 30 servicios que serán 24/7. Uno de los objetivos que decíamos era la omnicanalidad. Y uno de los canales últimos que hemos puesto es la aplicación móvil. La aplicación móvil está disponible para iOS, Android, Windows Phone. Tienes que registrarte, te registras y tienes que introducir solo por primera vez lo que es tus datos personales, número de tarjeta sanitaria, año de nacimiento y para mayores de 14 años, DNI o pasaporte para mayores de 14 años. Ya te quedaste registrado en la aplicación, con lo que para futuros ya no tienes que acceder a ella. Ya tenemos registrados más de 1 millón de registros en dispositivos móviles. Ya tenemos más de 1 millón de registros en dispositivos móviles. El 79% de dispositivos Android, el 16% en iOS y el 5% en Windows Phone. Con respecto a la aplicación, el desarrollo y la estrategia que tuvimos con la aplicación móvil en el diseño era, primeramente, ¿qué es lo que ponemos? Vamos a poner cita previa en atención primaria. Pero igual que cuando pusimos en marcha Salud Responde, fue cita previa en atención primaria en un distrito, fue Jaén y segunda opinión médica. Vamos a comenzar con cita previa en atención primaria. No va a dar mayor visibilidad, vamos a tener más impacto. Pues seguimos lo que es cita previa en atención primaria. Pero a continuación, otra serie de servicios que vamos implementando, a saber, salud 24 horas, voluntad vital anticipada, notificaciones y promoción de la salud. Con respecto a la cita previa en atención primaria, accedes a la aplicación, ya que te la has descargado, accedes directamente, vas a cita, te sale un calendario con el día que necesitas, vas al día que deseas, después te sale la franja horaria, día, hora y ya tienes el detalle de la cita. Te da el detalle de cuál es tu centro de salud, cuál es la consulta que vas, qué tipo de consulta, número de consulta,
hora y día que tienes. Y te da la posibilidad de que te la guardes en tu calendario para recordártela. Y ya más de 850.000 usuarios han utilizado la aplicación móvil de Salud Responde. Más de 850.000. Quiere decir que en torno al 11% de la población en Andalucía, en torno al 11% han hecho uso de la aplicación de Salud Responde. Y ya se han gestionado más de en torno a 14 millones de gestiones. En enero de 2015 las citas telemáticas se comportaban, el 48% se daban por Intersat, el 39% vía telefónica y en torno al 13% vía aplicación móvil. Los datos últimos de noviembre estamos en que el 50% por Intersat, sí, ha subido poco, pero ya se da el 30%, se baja el 30% vía telefónica y ya se da el 20% ya se da vía aplicación móvil, vía app, el 20% del total de la cita. He puesto esta gráfica para ver cómo, principalmente, la aplicación móvil le ha ganado terreno al teléfono. ¿Y por qué decía esto? Antes hablaba el secretario general de sostenibilidad. Bueno, voy a dar unos datos. Nosotros aquí, en la cita previa telefónica, no utilizamos el IVR o reconocimiento de voz. Todo es operadoras, personas lo que lo dan, y además 24/7, todos los días de la semana. Y pagamos por gestión, por lo que denominamos unidad de gestión o por servicio. Pues si comparamos datos de qué facturación tuvimos de enero a octubre del año 2014, con facturación de enero a octubre de 2015, hemos disminuido en el pago por la cita previa telefónica en torno a 450.000 euros. 450.000 euros de ahorro. Además de la cita previa en atención primaria, determinados hospitales, Virgen Reina Sofía, el Hospital Regional de Málaga, me dijeron que por qué no trabajamos con ellos en lo que es recordatorio de cita en atención especializada, en algún tipo de agenda que tenían mayor grado de inasistencia, ¿no? Podemos decir, tiene un gran porcentaje importante. ¿Qué estamos haciendo? Pues le estamos recordando, con una semana de antelación, le estamos recordando las citas. En Reina Sofía en alergia, en el Hospital Regional de derma, oftalmología, neurología, etc. ¿Con qué fin? Para optimizar la agenda y, por si no van a asistir, poder ocuparla por nuestros ciudadanos. Los datos son espectaculares, yo lo comentó el consejero de Salud. Hemos pasado de a los que se le recuerdan, le estamos recordando ahora a los que tienen descargada la aplicación vía mensajería a través de la aplicación móvil, y los que tienen teléfono móvil no tienen la aplicación vía SMS. A los que se recuerdan de alguna forma, de una y otra manera, pasan por la consulta más del 90%, frente a un 75% a los que no se les recuerda la cita. Pero no solamente citas, sino en momentos puntuales, el sistema sanitario necesita de Salud Responde para cualquier tipo de momento, circunstancia, como fue Granada, al pasar determinadas agendas del Saidín o del San Cecilio al Parque Tecnológico de la Salud. Oye, me comentaba el director gerente de los hospitales de que el correo no se veía mucho del correo, que a lo mejor no llegaba la información suficiente a los pacientes. Bueno, pues le estamos recordando también vía teléfono, vía SMS, y los que tienen descargada la aplicación vía app. Le mandamos la notificación del cambio, el día de la cita, el cambio de ubicación de la cita, con un mapa, ¿no?, del Parque Tecnológico de la Salud para que se desplace. Pero además, la aplicación hemos puesto nuevos contenidos. En verano pusimos para información sobre plan de prevención ante el incremento de las temperaturas, pues de los niveles de alerta, cuáles son los niveles por provincia. Cuando había un cambio de nivel de verde, amarillo, naranja o rojo en alguna provincia, a todos los usuarios ciudadanos que tienen descargada de esa provincia les llevaba una notificación con el cambio de alerta, pero además se daban unas recomendaciones o medidas a tener en cuenta ante el incremento de las temperaturas, promoción de la salud. Hemos mandado ya más de 4 millones de notificaciones, más de 4 millones, por el incremento de las temperaturas, por polen, por gripe y por cáncer de mama.
Es muy interesante que además de estos más de 4 millones de notificaciones, el 60% de estas notificaciones, de estos mensajes, se han abierto antes de la primera hora. El 60% se ha abierto antes de la primera hora. Además, se facilita acceso también a otro tipo de información sanitaria. Dentro de Salud 24 puedes acceder a lo que es vacunación, lactancia materna, prueba del talón, gripe, etc. Te dan una información variada. Pero además te permite también que además que tú puedes contactar con Salud Responde, o bien llamando a Salud Responde, o bien contactar vía chat. Otra información que tenemos publicada es lo de voluntad vital anticipada. Tú puedes acceder al servicio de voluntad vital anticipada, que es la declaración de voluntad vital anticipada, o bien acceder directamente a través de la aplicación y acceder a lo que es el registro de voluntad vital anticipada. Con toda la información que se tiene, puedes pedirte una cita para hacer la voluntad vital o tratamiento vital, o bien descargarte, ver los documentos y descargarte todo ese tipo de documentos, todo a través de la aplicación. En definitiva, yo creo que tenemos que trabajar, ser referente y consolidar esta estrategia en lo que es la atención sanitaria no presencial. Tenemos que convertirnos en un centro virtual. Ahí tenemos ya más de 440.000 consultas de autogestión, autoservicio por parte de la ciudadanía en Andalucía. Ahora voy a dar una serie de datos estadísticos también. Hemos dicho ya que son más de 850.000 usuarios los que han utilizado la APP de Salud Responde. Estamos hablando entonces de un 11% de la población. Si vamos por edades, vemos que el 17% es para menores de 14 años, se usa para menores de 14 años, pero es significativo también de que ya en un 11%, es para mayores de 65, lo utilizan. Por género, el 58% mujeres, 42% hombres. Por día de la semana y franja horaria tiene un comportamiento similar a lo que es la gestión de cita previa vía telefónica o la gestión a través de Salud Responde vía telefónica. Comienza los lunes, el día de más actividad, y va bajando a lo largo de la semana, y después ya hay un rebote de los domingos. Y las franjas horarias pues son pico de por la mañana y también por la tarde. Y el impacto provincial que tiene, hemos dicho que es el 11% de la población andaluza. Y es significativo de que vemos que tiene mayor penetración en la parte de Andalucía occidental y tiene menos en Andalucía oriental. No sé por qué, pero es significativo. Tenemos Sevilla, tenemos Córdoba y tenemos Cádiz y Huelva, ¿no? Entonces, Andalucía oriental tiene menos penetración que Andalucía occidental. Y bueno, no hemos quedado ahí. ¿Vamos a hacer más cosas? Pues sí. Vamos a hacer mayores contenidos a la aplicación. ¿Cuáles? Pues tenemos un servicio que es cita de análisis clínico, que lo tenemos puesto en los hospitales de Málaga y Huelva. Ahora lo vamos a extender a otros hospitales de Andalucía. Pero ya en el primer trimestre del año que viene, en los hospitales estos que lo tenemos ya, lo vamos a poner que puedan pedir la cita para analítica también vía a través de la aplicación móvil. Otra cosa que vamos a hacer es alerta en vacunas. Por ejemplo, la vacuna del papiloma humano. Una chica se pone la primera vacuna y la segunda dosis y la tercera dosis pues se la vamos a recordar. O promoción de salud, como está hablando. No solamente tenemos que haber un equilibrio entre la atención al ciudadano cuando está enfermo y la intervención proactiva para mantenerlo sano. Estilo de vida saludable, dietas, ejercicios, comedores saludables, etc. También estamos trabajando ahí para poner en marcha. Biomedidas, que tú puedas ponerte el peso, la frecuencia, etc. Y también muy importante, otro tipo de proyectos, como es cirugía mayor ambulatoria o pacientes con oxigenoterapia en domicilio. Ahí también vamos a trabajar, tenemos fondos FEDER, hemos conseguido 3 fondos FEDER total por un importe de 5 millones de euros, y entonces aquí también tenemos que hacer una gestión controlada también, ¿no? Y una estrategia para ver contenidos que se puedan mantener dentro de lo que es la aplicación móvil.
Y nada más. Igual antes hemos hablado de la innovación y yo también creo que en medicina la clave es la innovación y la ilusión. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que como los temas van a ser variados, podríamos hacer el debate justo detrás de cada presentación. Si alguien tiene alguna pregunta para José María González. José María, obviamente los recordatorios para la asistencia a las consultas son tremendamente importantes, ¿no? Porque el nivel de ineficiencia que genera la no asistencia es tremendo. Pero además en pruebas diagnósticas, ¿no? Por ejemplo en endoscopias, las ausencias generan una ineficiencia con una pérdida tremenda de recursos que además no aportan ningún beneficio. ¿Tenéis alguna experiencia en utilizar la aplicación para recordatorios en la asistencia a pruebas, no solo a consultas externas? Estamos en consultas, pero igual lo mismo que también para pruebas. Nosotros es necesidades que tienen determinadas organizaciones, hospitales del sistema sanitario, entonces trabajamos conjuntamente con ellos. La idea es la asistencia, pero también, si no van a asistir, que puedan comunicarlo para entonces optimizar la agenda y poder poner por otro, o ocuparla por otro usuario. Por eso se les recuerda con una semana de antelación, para que toda la clínica pueda tenerlo. Entonces estamos en contacto con todos los hospitales. Ahora tenemos además la comunicación con los hospitales, a partir de ya este mes y el mes siguiente, tenemos una aplicación web que vamos a estar conectados, Salud Responde, y todos los centros, todo el sistema sanitario, todos los centros de salud y todos los hospitales. Con lo que esa información va a ser muy fluida, ¿no? Vamos a trabajar conjuntamente. Y evidentemente, igual que damos la cita de análisis clínico, ¿no? Y también damos información sobre pruebas diagnósticas, también podemos dar mensajería, información, alerta sobre pruebas diagnósticas. A mí me toca, yo soy especialista en aparatos digestivos y el tema concreto de la endoscopia sí me llega. Nosotros pusimos en marcha una administrativa que tenía que llamar por teléfono, bajó las ausencias de un 22% a un 9% y eso supuso un incremento tremendo de la eficiencia, ¿no? Yo creo que es una necesidad no cubierta y deberíamos empezar a plantearnos trabajar en ella. Los datos que me estás dando son similares a los que nosotros vía mensajería instantánea tenemos, que son basados en una agenda del 25, ¿no? y del 9, anteriormente. Son datos muy similares. Correcto. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues como además hay algún ave que no suele esperar y hay algo de prisa, es el turno de don Javier Hernández del Castillo, que es jefe de Servicio de Sistemas de Información de Atención Primaria y de Apoyo a la Coordinación Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud. Javier, cuando quiera. Gracias. Buenas tardes. Gracias a la organización por invitarnos y a los presentes por estar aquí. Después de mucho dudar, al final he titulado Aplicación de las TIC al ámbito sociosanitario en un horizonte sostenible, precisamente para ajustarnos y referirnos creo que al motivo principal de esta mesa. En una presentación anterior que hice en breve de este tema, buscando además por qué ha cambiado el organismo que antes llevaba las residencias públicas y ahora se llama Agencia Madrileña de Atención Social, buscando el logotipo para poderlo pegar en la presentación, lo primero que me encontré es la imagen de un profesional sanitario acompañando a un mayor. Y casualmente, cuando entro en la página, en el apartado de sanidad, lo que me encuentro es a los mayores también. Es decir, el tema sociosanitario tiene y va a tener cada vez más relevancia. Voy a hablar precisamente de una manera así superficial de las actuaciones TIC que hemos estado haciendo en el ámbito sociosanitario, entre otras cosas porque el objetivo principal de compartir la información ya no solo nos estamos limitando a la información sanitaria, sino a la información social. Y en el contexto actual, los organismos de carácter sanitario y social, en el ámbito de las tecnologías de la información, lo que estamos persiguiendo es integrarnos e interoperar. Y las primeras actuaciones que hemos estado haciendo es de acceso a los sistemas de información sanitario por parte de los
organismos o de los entes de carácter social, pero también hemos empezado a trabajar en la historia social única. Nuestro ámbito de actuación es todo el ámbito sanitario más todo el ámbito social público y tenemos que llegar al ámbito sanitario y social privado. En todos aquellos sitios donde haya un profesional sanitario que atienda a pacientes de la Comunidad de Madrid, esté donde esté, tenemos que llegar a darles esos accesos, controlando siempre en el tema de la seguridad y lo que llamamos la visibilidad, que cada uno vea exclusivamente los pacientes que le corresponden. En este acceso lo que empezamos a hacer es trabajar en círculos concéntricos, de dentro hacia afuera, resolviendo primero lo que son los accesos del propio Servicio Madrileño de Salud, después trabajando a nivel de otras partes de la Consejería de Sanidad y luego extendiéndonos a organismos dependientes de la Consejería de Política Social y Familia, en la que ahora pertenece este órgano que ahora se llama Agencia Madrileña de Atención Social. Pero tenemos que seguir llegando más lejos, tenemos que seguir llegando. Centros penitenciarios es un tema que depende también del entendimiento entre las distintas administraciones, pero ya estamos trabajando con hospitales concertados y en algunos casos también con residencias privadas. El caso concreto de la Agencia Madrileña de Atención Social, que tiene 35 centros, sobre todo las 25 residencias de mayores, cerca de 500 profesionales y más de 8.000 pacientes, desde 2013 acabamos de integrarles, de darles acceso al sistema de la historia clínica electrónica única centralizada de atención primaria, AP Madrid, y en el 2014, como ejemplo, pues las solicitudes analíticas han podido procesar más de 13.000 solicitudes analíticas y obtener 400 y pico mil resultados, cosa que antes tardaban del orden de 15 días en tener resultados analíticos y ahora los tienen en el mismo día o a más tardar al día siguiente. No en vano nos dieron un premio a esta integración entre los dos organismos, un premio de la SAIS al esfuerzo institucional, en este caso por la investigación o innovación en proyectos de utilización de las TIC a estos dos organismos. Visto en forma de esquema, los profesionales de las residencias tienen acceso ya al sistema de información de atención primaria y de ahí, vinculado, igual que los demás profesionales de primaria, a los sistemas de los hospitales y la utilización del visor de historia clínica. Además, ya tienen acceso a otros sistemas como el transporte sanitario no urgente, el registro de instituciones previas, etcétera. Y ahora estamos haciendo más hincapié en la parte de telemedicina que comentaré después y en el sistema de información de cuidados paliativos. Los posibles próximos pasos a trabajar con las residencias de mayores están enfocados a la telemedicina, a la información de la parte social, que como decía, hemos trabajado mucho en lo sanitario, pero ahora hay que trabajar en lo social, y al acceso a la información, al sistema de información de cuidados paliativos. En las residencias de menores, que ahora también se han integrado en el mismo organismo, iremos dando los mismos pasos, aunque vamos por detrás. En las residencias concertadas también tienen que tener acceso a al visor de historia clínica. Y en las residencias privadas estamos ya trabajando en temas de telemonitorización, que ahora comentaremos más despacio. Y en general, lo primero que vamos a hacer es definir un registro de casos sociosanitario, que está ya en los papeles, pero todavía nadie hemos podido decir todavía en qué va a consistir, quién lo va a completar, quién lo va a utilizar, etcétera. Un visor de historia social, para que esa información que tengamos compartida precisamente la podamos utilizar todos los que tengamos que tener acceso a la misma. Ya tenemos hecho una sección en nuestra intranet, que hasta ahora no existía, de la coordinación sociosanitaria. Haremos un portal para acceso también a profesionales externos y, como decía, seguiremos trabajando en el tema de telemedicina. Saltando al tema de telemedicina, pues uno de los objetivos principales que teníamos sobre la mesa era proporcionar mejores servicios en el entorno sociosanitario. Aquí es donde se une una cosa con la otra. Como ya hemos comentado en más ocasiones, analizando qué teníamos de telemedicina en la Comunidad de Madrid, nos hemos encontrado más de 100 experiencias en funcionamiento y una vez que las hemos analizado hemos llegado a la conclusión de que
todas esas experiencias se han producido porque había una necesidad, con lo cual, abordando en este caso estas top 3 de experiencias, interconsulta electrónica, teleconsultas y telemonitorización, cubriríamos un 74% de esa casuística. En esa obtención de información que hemos hecho, hemos detectado 9 experiencias que ya estaban funcionando con residencias y analizando de manera más cualitativa las distintas estrategias para ver dónde era de aplicación la telemedicina, incluidos pues todas las estrategias principales que teníamos sobre la mesa, más las 42 de especialidades. Y la conclusión es que también teníamos un top 3 que en algún caso coincide con el otro análisis, pero si completamos uno más el otro y alguna otra utilización que ya estábamos llevando a cabo, pues tenemos 8 líneas de actuación previstas en el ámbito sociosanitario. Hicimos una aproximación de planificación. La idea es que lleguemos hasta 2018 desplegando la telemedicina. Y dentro de estas líneas de actuación, que también hicimos una aproximación de qué tareas hay que hacer y en qué plazos, llegamos a la conclusión de ya establecer modelos propuestos para cada una de estas líneas de actuación. En la teleformación, que no solo formaremos, como se está haciendo, desde hospitales hacia centros de salud, sino incluimos ya las residencias. En las sesiones de historia, de las sesiones clínicas entre hospitales, también está previsto hacerlo con residencias y, de hecho, ya tenemos en uso esas sesiones clínicas semanales en el ámbito de cuidados paliativos por los distintos profesionales que atienden un paciente, en lo que hemos dado un llamado unidad integrada. Este es un ejemplo de la primera unidad integrada en la que se puso en funcionamiento este sistema. Pondremos en marcha también extender Teleictus en el modelo en que se ha hecho de soporte entre hospitales, en el modelo que se ha utilizado entre el Hospital de la Paz con el Hospital Infanta Sofía. La red clínica social profesional utilizada para analizar casos anonimizados en grupo también lo hemos integrado dentro de nuestra estrategia de telemedicina y hemos empezado a extender su uso. La interconsulta electrónica, de manera que un profesional pueda solicitar información a otro profesional sobre un paciente concreto, también se utilizará no solo desde atención primaria especializada, sino también desde residencias. Una prueba que ya estamos haciendo de telemonitorización en domicilios colectivos, en este caso en residencias privadas pequeñas que no tienen profesionales sanitarios, de manera que el profesional de primaria es quien tiene que atender estos domicilios. Ya estamos experimentando para transmitir esos parámetros a una plataforma que luego sea consultable por los médicos de primaria. Esto lo estamos probando con, además de esas residencias privadas, una residencia pública también para tener su opinión al respecto. Este es el ejemplo de residencia hacia centro de atención primaria. Para esta prueba de concepto se definió primero qué perfiles de pacientes, qué parámetros iban a tomar y con qué frecuencia, y a partir de ahí, personal adiestrado con la facilidad de manejar lo que hemos llamado el monitor de salud, transmite los parámetros que son accesibles por una aplicación a la que utilizan los médicos de atención primaria. Las teleconsultas, que ya es algo ya clásico, paciente con profesional con profesionales en otro extremo para hacer consultas en directo. Esto también lo vamos a experimentar en la forma de hacerlo con distintas residencias públicas y hospitales, y entre hospitales también. La red sociosanitaria del paciente, que le hemos llamado, que esto es a modo de red social para que los profesionales se comuniquen entre sí y con el paciente y el cuidador, ya sea solo por escrito o por audio y vídeo, que lo vamos a experimentar también en el entorno de cuidados paliativos. Teníamos pendiente un proyecto de teleasistencia paliativa y nos involucraremos en esta prueba y lo haremos de esta manera.
Tenemos mucho recorrido por hacer, tenemos muchas cuestiones organizativas de seguridad y técnicas que trabajar. Ahora se han empezado ya a crear distintos grupos de trabajo específicos y mixtos para llevar a cabo esto. Y con las 8 líneas de actuación lo que esperamos conseguir es que se regular el uso de la telemedicina, no solo en los procedimientos, sino en las herramientas. Como conclusión, lo hemos orientado a la sostenibilidad, en el sentido de que, sobre todo aplicando lo que es telemedicina, conseguimos evitar desplazamientos y los gastos asociados, optimizar el transporte sanitario no urgente, homogeneizar iniciativas y optimización de costes tecnológicos, colaboración entre ámbitos sociosanitarios, mejorar la coordinación y la continuidad asistencial, disminuir el tiempo de hospitalización, favorecer el autocuidado, ahorrar en tiempo y coste con la teleformación y las telesesiones. En concreto, en la teleformación hemos calculado que ahorramos un 90% del coste. Aumentar la capacidad resolutiva tanto en centros de salud como en residencias. Reducir tiempo de diagnóstico y reducir barreras de acceso. Y si no os importa, os voy a poner una breve secuencia de vídeo que nos autorizó lo que era el Servicio Regional de Bienestar Social, que ahora es Agencia Madrileña de Atención Social, donde creo que queda muy claro cómo aprovechamos las TIC en este ámbito. Ese era el motivo de que fuera un poquito acelerado, porque quería que diera tiempo a visualizar en el vídeo. Pues yo me llamo Teresa Hernández Marián, para servirles. Llevo aquí en la residencia 6 años. Yo cuando tenía que ir al médico, mis hijos me han llevado y me han traído. Pues eso penoso, porque si estaba trabajando lo tenía que quitar de trabajar para que viniera conmigo. Teresa es un ejemplo de este procedimiento ahora en conexión con los sistemas de salud. Se le ha hecho una analítica que ha sido inmediatamente registrada en el sistema de AP Madrid. Su analítica la vamos a saber sus resultados a lo largo de la mañana. Que así no tienes que madrugar, ni tienes que molestar a los chicos, ni tienes que ir tú. La petición de la analítica me facilita disponer de los resultados de esas pruebas en un breve periodo de tiempo. Y poder solicitar pues, todas aquellas que yo considere necesario para el seguimiento adecuado de ese paciente. La llamada aplicación IRE Nuestra queda inmediatamente todo eso conectado. El profesional tiene una base de datos que antes no tenía, desde una radiografía hasta una analítica, muy frecuente, y además en poco tiempo. Es un programa que se pensó en su momento para mejorar la atención integral a las personas mayores que residen en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid. Nos coordinamos con varias residencias y un día a la semana nos trasladamos in situ al medio residencial y nos reunimos con el equipo, con el médico, la enfermera, el auxiliar, para ver aquellos pacientes que se puedan beneficiar de una valoración geriátrica integral. Esa coordinación conjunta evitamos pruebas que no son necesarias, numerosas consultas de especialistas que no tienen sentido, se evitan ingresos, disminuimos, estos pacientes toman del orden de una media de 7, 6, 9, 10 fármacos y con este programa se pueden quedar en una media de 3, 4 fármacos. El sistema que teníamos antes para petición de citas está programado y asociado al centro de salud. Es decir, había muchísimos intermediarios. En todo ello se perdía tiempo y recursos, evidentemente. Ahora mismo es todo de forma directa, es decir, el médico se pone en contacto con el hospital y de forma inmediata sabe cuándo
¿Y cómo? Tiene que ser la cita. Yo soy Agustín Gómez, estoy en esta residencia. Allí llevo ya 14 años. Hay un invernadero ahí que lo habréis visto ahí en medio. Y yo ahí me dedico a sembrar cosas. Ajos, lechugas, tomates y para esas cosas. Vienen aquí, les hacemos la prueba de INR mediante una punción muy sencilla en el dedo, nos indica el INR que tiene, lo voy a introducir en un sistema informático que nos proporciona el Hospital Rey Juan Carlos. Lo enviamos y como en 5 minutos tenemos el plan donde viene el tratamiento que se le tiene que administrar a este residente. Me llamo Blanca Galeana García, tengo 72 años, estoy en la residencia desde el año 2008. Hola Blanca, sabes que tienes la revisión de traumatología hoy, pero antes vamos a revisar un poco la historia, a ver cómo fue la cita anterior. Fui al traumatólogo, me hicieron unas radiografías y vio que sí, que efectivamente necesitaba una prótesis de rodilla. Hola, buenos días. Vamos a ver a una paciente que tenemos para revisión por una intervención de rodilla, una artroplasia que se le hizo en mayo del 2014. Hemos estado revisando las últimas radiografías que le hicimos, están francamente bien. ¿Está usted ahí andando bien? Sí, sí. ¿Usa bastón? ¿Ya está sin bastón? ¿Qué tal se maneja? Muy bien. Estoy sin bastón desde hace ya bastantes meses. A través de la videoconferencia hemos hecho una interconsulta y que ha ido perfecta. Entonces ellos elaboraron un informe que yo accederé a lo largo de la mañana. Sin desplazarme mucho, pues me lo arreglaron todo. Se modernizó tanto que yo ya lo tenía todo ya, o sea, ya iba sobre seguro. El papel de las nuevas tecnologías es primordial y es necesario para que todo esto sea posible. Ahora mismo es que se hace todo a través de la consulta sin necesidad de molestar no solo al residente, sino también a los familiares. La burocracia ha disminuido y es muchísimo más fácil trabajar con este sistema. Ahora es maravilloso, todo es a través de todo lo moderno que se ha puesto. Bueno, pues con todo lo moderno que se ha puesto, como decía esta señora, yo creo que la sostenibilidad la estamos procurando y por mi parte nada más, darle las gracias por la atención. ¿Algún comentario, alguna pregunta? La conexión vía Historia de Salud Digital entre las residencias privadas y las públicas, ¿no? Para con el centro de salud o con el hospital, ¿genera algún tipo de dificultad en la ley de protección de datos, en el manejo de los datos, en la posibilidad de compartir la historia de salud digital centralizada? A ver, respecto a las residencias privadas, como decía, las pequeñas y sin servicio médico, estamos trabajando en la telemonitorización. Estas pruebas que estamos haciendo, la información la estamos, aunque sea una prueba, la estamos haciendo sobre nuestro CPD del Servicio Madrileño de Salud, ni siquiera la prueba es sobre máquinas, ni la nube, ni bases de datos externas, etcétera, por el tema de garantizar la seguridad, aparte de la firma de los correspondientes documentos de confidencialidad de los profesionales y del consentimiento informado de los pacientes. Y respecto a las concertadas, el acceso a la historia clínica es algo que lo tenemos clarísimo, pero todavía no lo hemos abordado. Estamos justo, como decía, ante los próximos posibles pasos. Lo tenemos muy claro en el sentido de que un paciente derivado a una residencia concertada no tiene, digamos, la culpa, entre comillas, de esa derivación respecto a que su historia clínica no sea visible por los profesionales que le atienden, con lo cual es una cuestión que hay que resolver sí o sí. Igual que hay que llegar a resolver incluso los centros penitenciarios. Por ley un paciente, aunque esté en un centro penitenciario, tiene el mismo derecho a la asistencia que el resto de la población.
con lo cual también hay que resolverla. Entonces, por lo menos que accedan a la información clínica que tengamos en nuestros sistemas, antes o después hay que resolverlo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir con el cambio de juego de la silla. Ahora le toca al doctor don José Cabeza Barrera, es farmacéutico, es el director de la Unidad Clínica de Farmacia Hospitalaria del Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Buenas tardes. Agradecer a la organización y especialmente a Juan Díaz la invitación a participar en esta jornada. Y mi ponencia va a versar sobre una tecnología que hemos desarrollado para la prevención de eventos adversos relacionados con la medicación. Los eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria son una de las principales preocupaciones de los sistemas sanitarios y de los centros sanitarios. Y en este contexto, la utilización de la tecnología de la información y la comunicación es uno de los métodos más eficaces para prevenir y evitar estos eventos adversos, en nuestro caso, eventos adversos relacionados con la medicación. En el contexto de esta prevención de eventos adversos, hemos desarrollado en nuestra unidad de gestión clínica un sistema, junto con una empresa de base tecnológica granadina, una spin-off de la Universidad de Granada denominada NIS, un sistema que hemos denominado iPharma, que viene a aplicar tecnología en un proceso de preparación de la medicación que expondré a continuación. Yo voy a hacer un breve resumen en esta breve ponencia de lo que significan los eventos adversos en la asistencia sanitaria y la importancia que tiene su prevención, qué tecnología estamos utilizando ahora y qué problema viene a resolver este sistema. Y Jaime Matas, de la empresa NIS, nos va a explicar qué tecnología es la que estamos utilizando y cuáles son las principales ventajas potenciales de este sistema. Pues bien, la preocupación por los eventos adversos de la asistencia sanitaria, como siempre, partió de los Estados Unidos. Y hay tres estudios fundamentales en el cual se puso de manifiesto que había que establecer unos sistemas más seguros de uso de medicación y de utilización de la asistencia sanitaria. El primer estudio, que se publicó en el año 91 en el New England, se utilizó información de hospitales de Nueva York, de 30.000 pacientes, y llegaron a la conclusión de que el 3,7% de los pacientes hospitalizados sufrieron efectos adversos relacionados con las actuaciones médicas, y de esto el 20% casi eran causados por medicamentos, y la mitad hubiesen sido prevenibles con un sistema más seguro de asistencia sanitaria. El segundo estudio se publicó en JAMA en el año 95 en dos hospitales de Boston, y ellos obtuvieron como resultado que un 6,5% de los pacientes hospitalizados sufrían un acontecimiento adverso a medicamentos durante su ingreso y que el 28% eran debido a errores de medicación, lo cual le suponía que 2 de cada 100 pacientes sufrió un error de medicación en esos hospitales, que son hospitales punteros en Estados Unidos. Y el informe fundamental que cambió la conciencia de la atención sanitaria en Estados Unidos y en todos los países desarrollados fue este, que se publicó en el año 1999, que lo hizo el Comité de Calidad de los Cuidados de Salud de América del Instituto de Medicina, y el informe se llamaba Errar es humano, construyendo un sistema de salud más seguro, del Comité de Salud. Y decía este informe que en Estados Unidos morían entre 44.000 y 98.000 personas en los hospitales como consecuencia de los errores médicos. Y que esto era tan trascendente como, bueno, aparte que había 7.000 muertes debido a errores de medicación, y que esto suponía más muertes que los accidentes de coche, el cáncer de mama y el SIDA. Y que esto costaba un 4% de los gastos totales sanitarios en Estados Unidos, con lo que supone que los gastos sanitarios en Estados Unidos. Y que la mitad de estos errores hubieran sido prevenibles con un sistema más seguro de asistencia sanitaria. Este informe del año 2006, que lo hizo la Academia Nacional de Ciencia, la Academia Nacional de Ingeniería, el Instituto de Medicina y el Consejo Nacional de Investigación, llegó a la conclusión de que los errores de medicación costaban en Estados Unidos
3,5 billones de dólares anualmente y que afectaban a 1,5 millones de personas en el país. Y que había aproximadamente 400.000 errores de medicación cada año en hospitales. En España se ha hecho un estudio, solo un estudio, el estudio ENEAS, que se hizo en el año 95, que fue un estudio de cohortes retrospectivos que se realizó en 306 hospitales españoles y una muestra de 5.264 pacientes en 24 hospitales estratificados por tamaño. Y aquí lo importante son los resultados, que en España, como era de esperar, sucedía una cosa similar. Y es que hasta un 37% de los eventos adversos de los hospitales eran debidos a medicación. Y de estos casi un 35% eran prevenibles. Con lo cual el objetivo es, para adelante, proceder a establecer un sistema de seguridad de medicamentos que prevenga los errores y reduzca los acontecimientos adversos de los mismos y mejore la calidad de todo el proceso de medicación. Diferentes organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, han establecido recomendaciones, viendo o teniendo en cuenta la magnitud de estas circunstancias, qué podemos hacer para hacer un sistema sanitario más seguro. Y en el año 2007, la Organización Mundial de la Salud estableció 9 recomendaciones, en las cuales 4 hacían alusión a medicamentos. Había que establecer un sistema para asegurar que los medicamentos que tenían similitud fonética u ortográfica se diferenciasen adecuadamente, que se identificasen adecuadamente e inequívocamente los pacientes, que se controlasen las soluciones concentradas de electrolitos, principalmente de potasio, o que hubiera una continuidad correcta de la medicación en las transiciones, que es lo que se denomina conciliación de los tratamientos. El Consejo de Europa también en el año 2006 realizó un informe que se denominaba Creación de una mejor cultura de seguridad de la medicación en Europa, construyendo una práctica de medicación segura, y esta recomendación del grupo de expertos del Consejo de Europa también estableció una serie de pautas de lo que deberíamos de hacer en los hospitales para mejorar el sistema de medicación. Sistema seguro de selección y suministro de medicamentos, sistema seguro de escritura de prescripciones con prescripción electrónica y alerta, validación de las prescripciones con revisión farmacéutica, seguridad en la preparación, en la dispensación, en el almacenamiento, en la administración y en la monitorización de la terapia. Digamos que nos daba una serie de pautas de lo que debería de ser un sistema seguro de uso de medicamentos en el hospital. En este contexto, pues hemos ido aplicando tecnología. La primera tecnología más importante es el sistema electrónico de prescripción de los hospitales. En este sistema, el médico no se encuentra con una hoja en blanco que escribir, sino tiene un sistema en el cual le ayuda a la prescripción, le recuerda las dosis habituales, las dosis máximas, las interacciones, las alergias, etc. Y este sistema, que es totalmente legible, pone barreras de control, por ejemplo, cuando se prescribe un medicamento en el cual el paciente es alérgico. Y además se utiliza como sistema de comunicación entre el médico y el farmacéutico y enfermería, en el cual podemos escribir notas advirtiéndole de diferentes circunstancias para que la tenga en cuenta a la hora de la revisión del tratamiento del paciente. Hemos establecido sistemas que permitan que la enfermera disponga de la medicación lista para administrar a los pacientes, no tenga que producirse ninguna manipulación que puede dar lugar a errores, de tal forma que cada paciente en cada momento tenga una dosis unitaria lista para administrar. En este caso son sistemas orales preparados y listos para administrar. Hemos establecido sistemas automatizados de almacenamiento de los medicamentos que evitan errores, ya que la información va directamente desde el prescriptor hasta el sistema informático hasta la preparación. Hemos establecido sistemas de control en la administración que permiten chequear que el paciente es el correcto, la dosis es la correcta, la pauta, la vía, etcétera, etcétera. Todos los procedimientos que se establecen son los correctos y nos encontramos con el paso que se produce diariamente en todos los hospitales, que es el de preparación de la medicación para los pacientes. En este punto es donde entra en juego la tecnología que hemos desarrollado. Cada día, cada paciente recibe una medicación en un cajetín y es la que le corresponde a su tratamiento para 24 horas. Esta medicación se prepara en el servicio de farmacia individualizada para cada paciente y solo tenemos apoyo
tecnológicos en la localización del medicamento. Hay un aparato que nos dice con una luz cuál es el medicamento que corresponde en ese momento a ese paciente. Esta información se presenta en una pantalla y procede directamente de la prescripción del médico y de la validación del farmacéutico, pero el técnico de farmacia aquí tiene que hacer dos procesos: leer la cama, leer la cantidad y ir al casillero correspondiente y depositarla sin error, y volver a validar el movimiento manualmente. Este proceso se repite en las 500 camas del hospital y aproximadamente unas 6.000 veces cada día. Y aquí hemos hecho estudios y vemos que es el punto más débil de la cadena de preparación del medicamento, porque todo el proceso está controlado, pero aquí depende, que no es lo mismo cuando empieza la jornada laboral que cuando ya lleva 4 horas, porque es que tiene que coger la medicación, mirar la pantalla, recordar la cantidad, depositarla en el sitio correcto, y los errores se deben o bien a que la medicación no está en el casillero correcto o bien a que no se ha puesto la cantidad adecuada. Y aquí es donde desde hace mucho tiempo habíamos planteado que necesitábamos desarrollar una tecnología que ayude a evitar los errores, que sea una tecnología segura y que ayude también al personal técnico a la preparación. Y en contacto con esta empresa de base tecnológica NIS hemos desarrollado este sistema de circuito y de software que mi amigo, el director gerente de NIS, he querido que venga y él nos explique desde el punto de vista tecnológico lo que supone e implica esta tecnología. Jaime. Gracias, Pepe. Bueno, buenas tardes a todos. Brevemente, NIS es una spin-off de la Universidad de Granada. Es una empresa basada en el conocimiento, especializada en generar soluciones TIC y +D+I, especialmente en el sector sanitario. La innovación, desde nuestro punto de vista, tiene que estar basada en la traslación de conocimiento. Nosotros colaboramos con la Oficina de Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Granada y también la Oficina de Transferencia del Sistema Sanitario. Y nuestra experiencia es que el know-how compartido pues, genera soluciones realmente útiles y aplicables. De hecho, IFARMA, que es una solución tecnológica generada en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud y la Universidad de Granada, pues ha derivado en la constitución o en la creación de una patente y bueno, en cotitularidad entre el Servicio Andaluz de Salud y la empresa NIS. Esta solución es una solución que es integrable, escalable, configurable, adaptable, no intrusiva y de fácil y rápida implantación. Es una solución concreta al problema de la dispensación. Para centrar un poco los problemas a los que habitualmente se enfrentan los servicios de farmacia hospitalaria, para controlar todo lo que es su logística, ¿no?, de reparto de medicamentos, tanto en pacientes externos como pacientes internos, próximamente los retos de las residencias externas de centros penitenciarios, ensayos clínicos, todo el control de stock de los botiquines de planta, pues se enfrentan a problemas pues como son la dispensación, la administración de fármacos, el control de stock, el control de calidad, la medición de adherencias de tratamientos, el seguimiento de los ensayos clínicos. Bien, todo eso, toda esa problemática se ha concretado en la creación de una tecnología que se va a implantar en 5 fases, el objetivo es ese, en la cual ya la primera fase está lista y para comercializar, ¿no?, que es la fase de dispensación de medicamentos sin error, ¿verdad? Queremos abarcar estas 5 fases, lo que es la administración de medicamentos ya en planta sin error, la fase de control de stock en tiempo real de los fármacos que hay en el hospital, que es una cosa bastante interesante, la monitorización remota de eventos de medicación hecha, o realizada en pacientes externos que ya están en sus casas o en los hospitales de día, y el seguimiento de ensayos clínicos, ¿no?, de distintos fármacos, ¿no? Hoy vamos a hablar simplemente de la fase 1, ¿no?, de la fase de dispensación de IFARMA, la parte del sistema inteligente para dispensar medicamentos. Hospitales como el de aquí, Don José Cabeza, disponen de maquinaria, ¿no?, de maquinaria especializada, tecnología especializada. Hay otros que, no solo en Andalucía, sino en España y en el mundo entero, pues no disponen de esa tecnología. Realmente tienen estas estanterías que podéis ver aquí y que se llaman las US, ¿no?, de reparto de fármacos, ¿no? Yo supongo que muchos de aquí las conoceréis. Y tienen que hacer el reparto de fármacos directamente cogiéndolos de esa estantería y depositándolos en cajas, en cajitas que son las que llegan a planta, ¿verdad?
ese proceso, aquí abajo no sé si ve el numerillo, pero llega a suponer hasta entre el 27 y el 29% de error en lo que es la cadena entera de medicación, ¿no? de reparto de medicación en sistemas de medicación de dispensación de medicamentos en dosis, ¿vale? El SDMU. ¿Cómo lo hemos solucionado? Bueno, pues nosotros planteamos la solución, evidentemente que todo el mundo tiene en la cabeza, es la robótica. Nosotros somos más naturales y también queremos bajar los costes de una implantación robótica, ¿no? Para hacer una dispensación. Entre otras cosas porque creemos que el ser humano es una cosa que es un organismo súper útil, que tiene manos, que tiene pies para moverse, que tiene brazos, que tiene ojos, oídos. Pero está claro que ante tareas como esta, pues nos podemos equivocar, ¿no? Y es más que evidente. Sin embargo, en mover, pues creemos que no. Pues vamos a intentar entonces generar, eso es lo que pensamos en el momento y hablándolo con toda la gente de servicio, vamos a pensar en realizar un sistema que sea natural para el ser humano y que incluya las ventajas de un sistema inteligente, de inteligencia artificial, y que permita, que eso lo hace muy bien la inteligencia artificial, ahorrarle pues problemas y preocupaciones al ser humano, ¿verdad? Entonces, Farma funciona de una forma bastante sencilla. Lo que hace es mirar la pantalla por la persona. Lo puede hacer de distintas maneras, mediante reconocimiento de patrones o mediante integración con base de datos, es sencillo en la propia base de datos. Y junto con la creación de unos circuitos que se van instalando en los cajetines de cada paciente de planta, que se puede ir viendo ahí, y un auricular, pues lo que estamos haciendo es transmitir la información de la prescripción directamente al técnico de farmacia. ¿Qué hemos conseguido? Pues bueno, pues que efectivamente llega la información de que, por ejemplo, el fármaco del ibuprofeno de 600 va para la cama 31134. La cama, pues bueno, se ilumina en el cajetín destino, ¿bien? Y el técnico de farmacia solo tiene que ver esa luz y depositar el fármaco en la caja adecuada. Además le va diciendo la dosis que tiene que coger y el número de fármacos que tiene que coger, por si son varios, ¿no? Todo esto configurable. Por supuesto, el técnico de farmacia lo único que tiene que hacer es depositar el medicamento y pulsar una confirmación, ¿verdad? Como se ve ahí en el cuarto paso, ¿no? ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues hemos conseguido eliminar el error en la dispensación, ¿no? Hemos conseguido minimizar ese 27%, ese 27-29% en dispensación. Hemos conseguido mejorar la seguridad del paciente, evidentemente, mejorar el 50% los tiempos en la dispensación. Y, por cierto, la integración es totalmente posible, sea cual sea el sistema que tengan actualmente los hospitales. Y bueno, dentro de las ventajas nosotros hablamos de que cuidar de cada persona es la mejor de las ventajas, ¿no? Cuando pensamos en generar innovación, desde nuestra empresa lo que buscamos es que cada persona que está involucrada en el proceso vea mejora, es decir, que a cada uno le arreglemos su dolor de cabeza propio, ¿no? El técnico de farmacia tiene dolor de cuello y dolor de muñeca porque tiene que pulsar 1800 veces un aparato que le molesta, y también la imagen, es decir, ve borroso después de 1800 veces mirando la pantalla. El gerente del hospital lo que busca es mejorar la economía, evidentemente, la calidad asistencial del paciente, y el técnico, bueno, el jefe de servicio de farmacia lo que busca es mejorar también esa seguridad, ¿no? en la dispensación. Por lo tanto, esta solución, cuando se ha pensado en conjunto, con un know-how compartido, porque nosotros somos expertos en tecnología y la parte sanitaria, pues experta en sanitaria y en su propia logística y en sus problemas, cuando se comparte, creemos que se genera innovación. Y bueno, pues la conclusión un poco de esto, ¿no? De nuestra charla era esa, ¿no? Que la innovación vista desde el punto de vista natural es la que realmente al final tiene éxito y es la que realmente se acaba implantando, ¿no? Nuestro logotipo es un arbolito en forma de circuito electrónico porque, bueno, nuestro expertise técnico está basado en el desarrollo de circuitos electrónicos, las redes de sensores, y luego pues el cloud computing y la inteligencia artificial, que creemos que es el triángulo, y todo el mundo que sepa de esta sala, es el triángulo pues mágico que va a establecer o que establece las soluciones para todos los retos de la agenda digital, no solo en sanidad, sino en otros muchos sectores, pero por aquí van los caminos. Así que muchísimas gracias. Muy bien, muy interesante, ¿no? Esta aproximación, ¿no? ¿Alguna pregunta?
Nada. Simplemente en esta balanza, ¿no?, entre la robótica y el contar, ¿no?, con las manos y el cerebro humano para hacer actividades más o menos repetitivas, en esa balanza sabemos que económicamente el robot sería mucho más caro, pero ¿en qué puntos quedáis? ¿Dónde pensáis que este es un modelo que llega, que es finalista, o que probablemente sea un paso hasta que consigamos avanzar en la robótica para disminuir costes o mejorar la eficacia? Mira, desde el punto de vista personal, porque esto en el fondo es un poco más filosófico, ¿no?, que otra cosa, yo soy tecnólogo de formación y defensor de las tecnologías, pero creo que prescindir de lo humano no es adecuado, y más en un entorno como sanitario, ¿no?, en el que precisamente lo que se defiende es la vida, se defiende al ser humano, ¿verdad? Yo creo que la robótica tiene su utilidad, pero que no debe ser el medio, o sea, no debe ser la meta. O sea, si la robótica es un medio que al final mejora, pues sí, bien, pero no debe ser la meta de robotizar por robotizar. Yo creo que hay soluciones intermedias en las que, como en nuestro caso aquí con Infarma, en las que podemos aportar las ventajas que tiene la robótica, pero también viendo las ventajas que tiene la humanidad, y evidentemente además en costes muchísimo más óptimos, ¿verdad? Creo que es una solución finalista. Creo que la aceptación por parte de los técnicos es muy buena. De hecho, las encuestas que hemos hecho con los propios técnicos ha sido de un 100% de aceptación, es decir, se sienten muchísimo más cómodos a la hora de realizar, es mucho más rápido. Y por otro lado, pues las ventajas económicas y las ventajas de seguridad son más que evidentes. Es decir, a veces no se tiene por qué llegar a un grado de implantación TIC muchísimo más profundo, y además elimina puestos de trabajo, que yo creo que es una de las cosas que pues también echa para atrás a la gente, ¿no?, de cara a la utilización. Claro. Muy bien, la verdad que es un abordaje muy interesante, ¿no? Quizás desde el punto de vista médico los errores son muy difíciles de explicar, ¿no? O sea, cuando uno lo analiza y tiene 500 camas y 1800 veces que hacer una actividad, dice, oye, ¿cómo no te vas a equivocar? Pero cuando uno se va a la 234 y le pregunta al paciente, oiga, que me equivoqué y que le puse un fármaco que no era el suyo, no tiene explicación. O sea, además algo que no debe ocurrir, ¿no? Y además, bueno, en este contexto creo que es muy importante la aproximación que hace Jaime, ¿no? Creo que sí, hay que balancear claramente y no puede ser un objetivo robotizar. Si el robot ayuda, perfecto, pero si podemos encontrar otra forma, porque además este tipo de aproximaciones también tienen un servocontrol frente al error que probablemente el robot no tendría, ¿no? Y en caso de producirse en cualquier punto sería todavía más dañino y aumentaría esos 3,5 billones de dólares que se pierden todos los años en Estados Unidos por errores en la medicación, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues nada, pasamos a la última presentación de doña Cristina Magdalena Pinilla. Ella es directora del Business Innovation Group de Fujitsu y es un placer que estés con nosotros, así que... Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a toda la organización por invitarnos a Fujitsu a participar en este evento, y espero ser lo más breve y lo menos aburrida posible, porque me ha tocado el peor de los escenarios, ¿no? La última mesa, la última ponencia, pero espero no aburrir demasiado. Me gustaría empezar la intervención diciendo o dando un mensaje como muy positivo, ¿no? Es decir, que todos los que estamos viviendo hoy, ya lo he escrito en varios artículos, pero soy una fiel defensora de que somos unos afortunados. Y bajo esta premisa de que somos unos afortunados, me puse a mirar distintos estudios y vi un estudio de 7 de los economistas más importantes que hay a día de hoy, en donde estos economistas lo que hicieron fue identificar cuáles han sido los grandes cambios que han hecho cambiar o que han hecho generar nuevas formas de vivir. Estos grandes cambios, como puede ser el nacimiento de la vida, como puede ser que nos pusimos de pie, vemos que a día de hoy vamos a vivir uno de ellos, ¿no? Estos economistas se basan en decir que
Desde que apareció la vida hasta que nos pusimos de pie pasaron miles de años. Desde la revolución agrícola a la revolución industrial pasaron cientos de años. De la revolución industrial a Internet han pasado decenas de años, lo que quiere decir que cada vez esos grandes cambios se producen cada menos tiempo. Y hoy en día ya dicen que cada 70 años va a producirse uno de ellos. Y la esperanza de vida es de 85 años, todos los que estamos aquí vamos a vivir uno de esos grandes cambios. Entonces, somos unos grandes afortunados, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos cambios o cuáles son las grandes tendencias que están cambiando la sociedad? Por un lado, tenemos que tener en cuenta que la sociedad está creciendo a unos ritmos vertiginosos. Se dice que el ritmo de crecimiento de la sociedad va a ser es ya de 75 millones de personas anualmente, es decir, cada año 75 millones de personas más. Esto nos hace que en el 2050 ya estemos llegando a 9.600 millones de personas. Y aquí tenemos una reflexión, cada vez tenemos más gente y cada vez los recursos son más limitados. Entonces aquí algo tenemos que hacer, ¿no? Uno de esos grandes cambios quizá tiene que ser cómo abastecer de recursos a estos millones y millones de personas. Por otro lado, la esperanza de vida, algo que afecta directamente al entorno sanitario. La esperanza de vida se estima que en breve lleguemos a los 100 años de esperanza de vida. Además, en el 2050 ya se asume o ya se estima que el 22% de la población va a tener más de 60 años. O sea, estamos en un envejecimiento claro de la población. Otra de las tendencias es que tendemos a crear unas megaurbes, es decir, tendemos a concentrarnos, tendemos a vivir en unas ciudades cada vez más pobladas y cada vez más grandes. Estas ciudades tienen que ser habitables, tienen que ser fáciles y todos nos dicen que nos tienen que hacer la vida más fácil y más simple. Por lo tanto, aquí la tecnología va a tener algo que decir, porque va a ser la que nos permita tener una teleasistencia, va a ser la que nos permita utilizar recursos de una manera eficiente, es decir, algo tendrá que decir la tecnología. Otra de las grandes tendencias es que los aparatitos móviles, dispositivos varios, en 5 años, es decir, en el año 2020, va a ser de 50.000 millones de unidades en el mundo, lo que quiere decir que vamos a tener más dispositivos móviles o más dispositivos que personas. Esto no es importante en sí, porque si yo tengo micrófonos, pues poco puedo hacer con ellos. Lo que sí que es importante es toda la información que esos dispositivos móviles van a estar generando, que van a ser, si son 50.000 millones, pues imaginaros, pues millones y billones y trillones de información. Y el uso o la utilización eficiente de esa información va a ser una de las claves para poder generar uno de los cambios y para poder hacer esa sociedad más habitable o más vivible. En el fondo, todo esto nos viene a decir que estamos en una sociedad hiperconectada, en una sociedad donde todo no va a ser importante donde estemos, sino lo que importante va a ser qué es lo que queremos, cuál va a ser nuestro sentimiento, qué es lo que vamos a esperar de cada momento. Es decir, ya me da igual estar aquí en Sevilla que estar en La Coruña o que estar en Lima, Perú, es decir, indistinto. Esto se ve también en los bienes, ¿no? En la fabricación de bienes. Ya no podemos decir que un producto es chino que un producto es español, porque los bienes intermedios, o sea, los productos se fabrican en el mundo y así todo ello. Antes decíamos que si los robots o si las personas tienen que seguir o si no. Al final, lo que sí que tenemos que tener claro es que tenemos que innovar. Y esa innovación, hemos leído muchas definiciones. A mí una que me gusta es la que dice que innovar es transformar la creatividad en valor. Es decir, es aquello que dice yo tengo que ser creativo, pero no como creativos éramos antes, que creábamos cosas que no servían, no sabíamos muy bien para qué servían. A día de hoy lo que tenemos que hacer es crear cosas, ser creativos, pero que esa creatividad sirva para algo, en todos los entornos y en el sanitario aún más. Decíamos los robots. Si no somos creativos, el otro día leía en prensa que a día de hoy existen robots que por 20.000 euros te los compras y en una semana aprenden todos y cada uno de los movimientos que hace un operario en un trabajador rutinario y por lo tanto, pues olvídate del trabajador. Es decir, tenemos que aportar esa parte que no me la puede copiar un robot, ¿no? Que yo creo que es una parte muy importante y es la parte donde generaremos ese valor a la sociedad. En el fondo lo que tenemos que hacer
es reinventar la sociedad, y es reinventar la sociedad en un entorno donde nosotros cada vez somos más exigentes y donde a golpe de clic, ¿no? Eso que dicen, a golpe de clic conseguimos todo lo que queremos y además lo conseguimos fácil y nos fiamos más del internet y de lo que dicen allí que de lo que me dice un médico cara a cara, donde es la era de los grandes desafíos, desafíos en el entorno sanitario, desafíos y emprendedores que cada vez tienen más fácil aportar valor a la sociedad en cuanto a costes, es decir, lo que me costaba montar una empresa ha disminuido en 1000, o sea, 1000 veces menos me cuesta hoy por temas de open source, por temas de cloud, por temas varios, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que se nos genera un ecosistema alrededor de las organizaciones sanitarias tradicionales, las cuales tenemos que estar atentos. Esto me hace que las organizaciones se transformen. Pero no todo es maravilloso, también surgen amenazas. El año pasado ya hubo más de 43 millones de amenazas de seguridad debido a esta hiperconexión. Por lo tanto, aquí tenemos la LOPD, tenemos la protección de datos, pero tenemos que ser también muy cautos en cuanto a lo que ahora llaman la ciberseguridad, ¿no? La seguridad de esa información y la seguridad en cuanto a cómo tratamos los datos. Todo ello lleva a que las organizaciones, las culturas, el mundo social o el mundo empresarial, si me permitís decirlo, tenga que cambiar su cultura y tengamos que ser cada vez más colaborativos. Estamos en un momento, en una sociedad de la absoluta confianza a lo desconocido. Es decir, confianza a lo desconocido que se demuestra en que soy capaz de compartir el coche con un señor que no conozco de nada, pero tengo recelos en dejar 5.000 euros en un banco por lo que ha pasado en Grecia. Entonces, estamos, o que, como decía antes, entro en internet porque me duele la cabeza y yo me diagnostico y se lo pregunto a un señor que le duele en Estados Unidos qué es lo que pasa, pero me lo dice el médico y digo, ostras, este señor se estará equivocando. Entonces, ahí el entorno sanitario también tiene que estar modificándose porque su paciente, su ciudadano, está cambiando. Por lo tanto, aquí el cambio cultural es algo que todos tenemos que empezar a introducir en nuestras organizaciones. ¿Cuál es el impacto, alguno de los impactos en el entorno sanitario? Pues como alguno de estos impactos, el otro día yo estaba en una charla que daba un consejero de un grupo de sanidad privada y decía que se tiene que pasar de la medicina, de la asistencia tradicional a la asistencia sanitaria industrializada. Industrializada en cuanto a que tenemos que aprovecharnos, en el buen uso de la palabra, aprovecharnos de todas aquellas innovaciones, de todos aquellos avances que nos pone encima de la mesa no solo la tecnología, sino también la hiperconexión o los datos que a día de hoy existen en la sociedad. ¿Cómo impacta? Por ejemplo, en la eficiencia de los tratamientos. Antes, la eficiencia de un tratamiento se tenía que ver por temas más bien cualitativos y por ciertas analíticas. A día de hoy se exige un control absoluto de cuán eficientes son los medicamentos, de cuán eficientes son las moléculas. Tanto es así que al sector farmacéutico se le está replanteando cómo va a ser el pago, cómo va a ser el pago de sus facturas en función de cuán eficiente es el tratamiento para los pacientes. Aquí surgen temas como puede ser el tema del registro de pacientes, el tema de la adherencia a la medicación, pero eso es en lo que tendremos que empezar a trabajar para generar esas premisas o esas necesidades. Otro de los grandes cambios o de las grandes tendencias que hay es todo el tema de la medicina de precisión. Es decir, antes el doctor lo que hacía era hacerlo lo mejor posible con su experiencia. A día de hoy, además de esa experiencia, que es un requisito sine qua non, lo que también se está utilizando es la genómica, se está utilizando temas de diagnóstico por imagen o se está utilizando la robótica en los casos que se puede utilizar. Temas de la historia clínica digital, que lo que me permite es compartir el conocimiento entre distintos profesionales sanitarios, lo que permite es poder acceder a los datos de estos pacientes a través de distintos medios y ubicaciones. Y al final lo que tenemos que también intentar es en esa historia clínica digital
no dejarlo en algo aséptico, sino a través de la tecnología poderle incorporar aquel valor añadido que el profesional sanitario, que el profesional médico, que el profesional clínico le añade, que puede ser la voz, puede ser el sentimiento, y eso es algo en lo que la inteligencia artificial, en lo que el tratamiento de los datos tiene que empezar a trabajar. Asistencia deslocalizada. Antes los pacientes, para ser tratados, se tenían que ir al hospital. A día de hoy tengo que tratar al ciudadano casi sin llegar a ser paciente. Esto ya no es solamente la telemedicina, sino que va más allá de la telemedicina y va en cómo puedo monitorizar a ese ciudadano para identificar ciertas patologías o ciertas prepatologías que me pueden llevar a una enfermedad. Sistemas de soporte a la decisión clínica. Aquí todo el tema del Data Analytics juega un papel vital, o del Big Data, que al final lo que me dice es tengo que utilizar informaciones varias y no solamente sanitarias para poderlas poner en valor a las figuras médicas y que ellos puedan tomar una serie de decisiones en base a mayores evidencias. Y decisiones que no toma solamente un médico, sino que tienen, cada vez son decisiones más compartidas, decisiones donde entran distintos agentes. Al final, todos estos cambios o todo este impacto en el sistema sanitario lo que lleva es a ver la salud desde una visión global y ya no por silos en función de especialidades, y lo que lleva es a observar al ciudadano versus observar el paciente. Es decir, tengo que conocer cuál es el estilo de vida de una persona mejor que ya solo tratarlo cuando tiene una patología clara. El otro día, hablando con un psiquiatra, decía que muchas veces es más importante dónde vive o el código postal de una persona que el código genético para ciertas enfermedades mentales. Entonces esto quiere decir que tengo que tratar a la persona en su globalidad. Ciertos retos, y aquí por ser muy específica me gustaría contar 3 experiencias que en Fujitsu estamos desarrollando y que tenemos ya en marcha. Una relativa a salud mental, que es uno de los grandes retos de la era en la que vivimos. Otra relativa al envejecimiento de la población. Y por último, una muy breve en cuanto a la medicina de precisión. En cuanto a la salud mental, sentados en una mesa, Fujitsu, junto con el Hospital Clínico San Carlos, nos fuimos conscientes de la importancia que las enfermedades mentales tienen hoy en día. Hoy en día, 1 de cada 4 personas en UK son diagnosticados de enfermedad mental. 1 de cada 5 en Estados Unidos. Pero es que además las depresiones graves están en 1 de cada 15 personas en la Unión Europea, y lo que son depresiones comunes, 4 de cada 15 personas en la Unión Europea. Es decir, la salud mental es un problema hoy en día, es una patología hoy en día, y todos los avances y todas las soluciones para mejorar lo que es el tratamiento de esta salud mental son bienvenidas y son requeridas por la sociedad. Adicionalmente, las tendencias suicidas y las muertes por suicidio son la segunda causa de muerte en un país como es España. Por lo tanto, aquí tenemos un panorama encima de la mesa que hace que pensar que todo lo que podamos trabajar para mejorar estas patologías será bienvenido por la sociedad. En este sentido, el Hospital Clínico San Carlos, junto con Fujitsu, lo que decidieron es abordar a través de información, a través de datos que provenían de distintos servicios médicos, abordar cómo distintas patologías o distintas actividades que había sufrido un ciudadano podían afectar en lo que eran estas conductas suicidas, podríamos decir. ¿Qué es lo que hicimos al abordar este proyecto? Lo que hicimos al abordar este proyecto es tener en cuenta que cualquier proyecto innovador debe de dotar de valor o debe de dar valor a los 3 grupos o los 3 agentes claves en un entorno sanitario. Uno son los clínicos, otro es la gerencia y otro es el propio paciente. Es decir, no me tengo que focalizar solo en el paciente, ni solo en la gerencia, ni solo en los clínicos. Tengo que intentar abordar a esas 3 stakeholders. En cuanto a los clínicos, este proyecto o esta innovación
lo que consiguió es que les daba una perspectiva distinta de la información. Es decir, aparte de lo que era una historia clínica o aparte de lo que era el conocimiento que se tenía del paciente, a través de cruzar los datos de unas ciertas maneras y hacer unas ciertas predicciones, podía poner encima de la mesa de un especialista psiquiátrico aquellos datos y aquellas predicciones de cómo un ciudadano se iba a comportar o no. En cuanto a los gestores, les ofrecía un servicio, una mejora en lo que era la gestión y la planificación de recursos, porque las conductas psiquiátricas muchas veces vienen influenciadas por temas demográficos, por temas ambientales, es decir, por distintos aspectos adicionales a lo que es la propia patología. Y por último a los pacientes, porque no cabe duda de que cuanto más información tenga el clínico, cuanto mejor se le trate en el centro hospitalario, más contento va a estar y además los tratamientos van a poder ser hechos más ad hoc a cada uno de esos pacientes. A través de este proyecto se consiguió identificar una serie de patologías y se consiguió hacer un foco, aquí está este gráfico de aquí arriba, lo que me dice es cada uno de los pacientes, estos son distintos pacientes, cuando han venido a consulta, cuáles son las patologías que han ido sufriendo. Esto lo que permite es focalizarme en aquellos pacientes que tienen más patologías en paralelo, que en el fondo son los pacientes más potencialmente tendientes a una conducta suicida. Por otro lado, también lo que se cruzó a través de una serie de datos que nos ofreció la Agencia Estatal de Meteorología, se ofreció un cruce entre temas como lunas llenas, impacto en servicios psiquiátricos e impactos en urgencia, como partidos del Real Madrid, resultados de esos partidos y inclusión en urgencias de temas psiquiátricos, como el impacto del tiempo en los servicios de urgencias, si hay mucho viento o poco viento, como por ejemplo temas de temperatura, cuando se alcanzaban máximos de temperatura, es decir, una serie de valores, quizá aquí el más anecdótico es el del Real Madrid, pero así se demostraba cuando había, imagino que el domingo pasado, el sábado pasado estarían a tope los servicios de urgencia de Madrid, se demostraba cómo impactaba en una serie de pacientes. Y luego lo que se hizo fue también, en función de todo ello, ver cómo se podía planificar los servicios de urgencias de ciertos centros asistenciales psiquiátricos. Todo esto que parece como muy simple, al final tiene detrás que los datos sean anónimos, tiene detrás qué fuentes de información cojo, tiene detrás cómo genero esos algoritmos, y todo esto se hizo con un equipo de ingenieros de datos junto con un equipo de médicos que lo que hicieron fue, 1, identificar los datos, 2, cruzar los datos, 3, hacer los algoritmos y 4, hacer las predicciones. Es decir, con todo esto lo que se consigue es dotar de una información global al entorno psiquiátrico. La siguiente experiencia era una que llamamos Kiduku. Kiduku son 2 palabras en japonés que lo que quiere decir es presta atención y monitoriza, que al final es controla todo aquello que puede ir generando un paciente o que puede ir generando un ciudadano en su día a día. Kiduku está dentro de una visión global que tiene Fujitsu, donde en Fujitsu lo que tenemos es una plataforma de comunicación a los ciudadanos, donde tenemos unas herramientas de diagnóstico, donde tenemos incluso un coaching de a cada ciudadano cuál es el estilo de vida que se le puede aplicar. Y todo ello faltaba una pieza clave que era cómo asisto de manera remota al ciudadano. Entonces aquí la primera experiencia era de análisis de datos. Esta experiencia empieza con un tema de Sensing Technologies, que en el fondo son cómo puedo poner sensores que me monitoricen cómo funciona el individuo. Este proyecto lo hicimos en colaboración, se está realizando en Irlanda en este momento, se hizo en colaboración con 3 agentes, uno es Casala, que lo que hace Casala es generar casas inteligentes, Clarity, que es una empresa de sensores, Trill, que es un centro de investigación dentro de un hospital que se dedica, sobre todo este centro de investigación va muy orientado al aparato locomotor, y Fujitsu por toda la parte de investigación.
¿Qué es lo que hemos conseguido? Lo que hemos conseguido ha sido, a través de una serie de sensores, captar la información, generar unos algoritmos, esos algoritmos comunicarlos, las conclusiones de esos algoritmos comunicarlas al paciente y finalmente que con esa comunicación al paciente, al clínico o al sociosanitario generar una recomendación de estilo de vida a los ciudadanos. Este ejemplo que pongo aquí es un ejemplo donde está a día de hoy en Irlanda en marcha, donde en una casa, una residencia de ancianos, disculpadme, una residencia de ancianos donde se ha sensorizado, se han puesto unos sensores en camas, se han puesto unos sensores en ventanas, se han puesto unos sensores en puertas, es decir, se han puesto aproximadamente, dice aquí, 110 sensores, donde a los señores se les ha colocado unos sensores en las piernas y otro que mide el ritmo cardíaco, y estos señores hacen su vida normal, ellos van haciendo su vida normal. Haciendo esta vida normal, lo que conseguimos es tener monitorizada la actividad locomotora adicionalmente a sus constantes vitales, y con esta actividad locomotora lo que conseguimos es sacar una serie de información precisa y que, cruzada con el estado de salud de ese paciente, me puede servir tanto para predecir ciertas patologías como para recuperar, es decir, toda la monitorización de esa recuperación, de esas post y pre-cirugías, como para generar o saber cuál es la eficiencia de los tratamientos que se le están dando a estas personas mayores. Este es uno de los casos típicos donde la tecnología te hace vivir más fácilmente, ¿no? No sé si los sensores serán incómodos o no, pero al final lo que me hace es que tenga que ir menos al hospital, que tenga que ir menos al médico. El médico me puede generar una serie de información, o le puede generar una serie de información online que en el momento que salta una alarma se comunica con ese paciente o se comunica con ese ciudadano. Reduzco todo lo que es la visita de ciudadanos a los centros hospitalarios y predigo potenciales enfermedades crónicas que en las personas mayores, muchas de ellas, aparecen los primeros síntomas en el aparato locomotor. Este es el ejemplo de Kiruku. Y por último, aquí hablamos de supercomputación. Aquí Fujitsu ha desarrollado a través de un supercomputador un simulador de un corazón. Este simulador de un corazón lo que hace es que yo tenga, o sea, yo no, el médico tenga cuál es el movimiento de ese corazón de esa persona, es decir, lo que hace es a través de unas analíticas, a través de una sensorización, y esa sensorización metida en un algoritmo, en un supercomputador, lo que me dice es cómo van a ser los latidos, cómo va a ser el paso de la sangre, cómo va a ser las distintas cosas que se miran en el corazón. Tan exacto es o tan preciso es que a día de hoy se está utilizando en Japón tanto para la precirugía cardiológica como para la postcirugía. Es decir, puedo ver cómo está el señor antes de ser operado, simulo la operación en este simulador y veo cómo va a ser una vez que se haya operado. Me sirve también para ver cuál es la eficiencia de ciertos tratamientos, me sirve para tratar ciertas dolencias que son lo que se llaman las enfermedades raras cardíacas, es decir, a través de esa supercomputación, que puede parecer algo como muy alejado del mundo sanitario, estamos consiguiendo de una manera dada dar un soporte a la decisión clínica y un soporte a la actividad clínica de los médicos. Y esto es lo que hacemos en Fujitsu, que al final nuestro lema no es otro que esa innovación en acción, o ese Human-Centric Innovation. A día de hoy, este Human-Centric Innovation en España es una realidad. Y es una realidad y en ello estamos generando o estamos invirtiendo en Fujitsu y estamos generando un conocimiento que lo ponemos en valor en el mercado español a través de un área que se llama BIG, que es el área de Business Innovation Group, que lo que hace es catalizar todas las diferentes capacidades de innovación que Fujitsu tiene a nivel global y ponerlas de manera adecuada a las necesidades del negocio de cada uno o de las necesidades de cada uno de los sectores. Como hecho relevante, nos gustaría compartir con vosotros que Fujitsu ha abierto en Madrid
el primer laboratorio de Fujitsu Laboratorios, ya está, ya acabó, de Fujitsu Laboratorios, basado en Data Analytics. Es un centro de investigación, el primero que Japón abre en la Europa continental, y es un centro de investigación que está focalizado en dos grandes sectores. Uno es el sanitario y otro es el financiero. Y de allí han salido todas estas innovaciones que os he contado antes y que mañana el doctor Mayol volverá a comentar. Y ya no me enrollo más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Como te veía que todavía quedaban fichas, es por lo que pero yo veo que estaban en blanco. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Carlos. Hola, Cristina, para ti. El simulador que has presentado, el modelo de cardíaco dinámico, ¿qué se basa? ¿En los datos de cada paciente en base a su TAC? Sí. Se basa, mira, lo tenemos aquí, se basa en los datos de cada paciente en base a una información biológica, o sea, una información propia, en base a ciertas constantes vitales, su TAC y ciertos test, te podría dar el detalle, pero no lo conozco yo en detalle, ciertos test adicionales que se le hacen a cada uno de los pacientes. O sea, es una medicina de precisión e individualizada para cada paciente. De ahí el uso del supercomputador, porque lo que me permite es, de una manera muy rápida, generar toda esa. ¿Y ese sistema permite al cirujano interactuar con el modelo? Permite ¿Puede interactuar. cortar, por ejemplo, solo? No te permite la manualidad en el corazón, lo que sí que te permite es, a través de robótica, ver cómo va a impactar la cirugía. Y otra pregunta. Respecto al proyecto Big Data que habéis hecho en el Hospital San Carlos, ¿habéis tenido alguna experiencia porque habéis hecho un uso masivo de datos de pacientes, además en una circunstancia parece que más sensible que de salud mental? Supongo que habéis tenido que pasar por el comité de ética, de investigación y demás. Hemos pasado por el comité científico y por el comité de ética. El comité científico para ver cuán válido, o sea, estamos pasando, no es algo que esté ya finalizado. Estos proyectos son proyectos muy a largo plazo, donde tenemos distintos POCs. Hay 6 POCs, Proof of Concepts de estos. Estamos en el POC 3, de 6 que hay en una totalidad, y estamos pasando en cada uno de estas deadlines, estamos pasando tanto por el comité científico como por el de ética. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces quiero aprovechar la clausura, ¿no?, de esta segunda sesión para agradecer a la Sociedad Española de Informática de la Salud y sobre todo a Carlos Parra el que se me haya invitado a moderar la mesa y a aprender tanto en un campo que me parece tremendamente importante para el sistema sanitario público de Andalucía en este caso y para los sistemas nacionales de salud en general. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.